En la oscura y tumultuosa noche en que Cedric fue condenado, el viento aullaba con una furia que parecía predecir el destino sombrío que le aguardaba. La pequeña ciudad de Westwood estaba envuelta en una atmósfera cargada de tensión y desconfianza. Cedric, un hombre de mirada franca y gesto sereno, se encontraba de pie en el centro de un tribunal abarrotado, rodeado por murmullos y miradas acusatorias. El crimen que se le imputaba, el brutal asesinato de su socio comercial, era una sombra oscura que lo perseguía desde el momento en que el cuerpo fue descubierto en el puerto. Cedric, sin aliento y con los ojos desorbitados, escuchó las palabras del juez resonar en sus oídos como un eco distante. Por el poder investido en mí, lo declaro culpable y lo condeno a muerte. Los murmullos se intensificaron, mezclándose con los sollozos ahogados de su familia y amigos más cercanos, quienes no podían creer que Cedric fuera capaz de semejante atrocidad. Esa noche, en su celda fría y lúgubre, Cedric se enfrentó a la desesperación abrumadora de saberse inocente y condenado injustamente. La oscuridad de la celda parecía devorarlo, pero en ese momento de desesperación extrema, algo dentro de él se transformó. Cedric cerró los ojos con fuerza, concentrándose en su respiración agitada. Entonces, algo extraordinario sucedió, su conciencia pareció desprenderse de su cuerpo físico, elevándose por encima de la celda como un espectro etéreo. Cedric experimentó una sensación de ligereza y libertad indescriptibles mientras se contemplaba a sí mismo desde una perspectiva completamente nueva. Se había desdoblado astralmente. Este don, desconocido para él hasta ese momento, le permitía viajar fuera de su cuerpo físico y explorar el mundo en un estado de conciencia expandida. Cedric flotó por los pasillos del oscuro penal, observando a los guardias que patrullaban con expresiones de cansancio y desdén. Era una sensación surrealista, pero al mismo tiempo, una oportunidad para explorar los recovecos de su propia mente y corazón. En su estado astral, Cedric revivió fragmentos de su pasado, momentos felices con su familia en la granja, su ambición de convertirse en un exitoso comerciante en Westwood, y las conversaciones acaloradas con su socio poco antes de su muerte. Cada recuerdo era vívido y lleno de detalles, como si estuviera experimentando su vida desde una perspectiva distinta y más profunda. Pero fue durante una de estas proyecciones astrales que Cedric hizo un descubrimiento que cambiaría su destino para siempre. Mientras exploraba los límites de su conciencia expandida, se encontró atravesando un umbral invisible que lo llevó a un mundo paralelo, diferente a todo lo que había imaginado. En este mundo paralelo, los colores eran más intensos, los sonidos más nítidos y las emociones más palpables. Cedric se encontró en un paisaje onírico, donde el cielo era de un azul profundo salpicado de estrellas centelleantes, y los árboles parecían susurrar secretos ancestrales con cada brisa que los acariciaba. Fue allí, en ese mundo paralelo, donde conoció a Eleanor. Una mujer de cabello oscuro y ojos brillantes, cuyo destino estaba inexplicablemente entrelazado con el suyo. Eleanor parecía conocer la verdad detrás del crimen que lo había condenado, una verdad que podría exonerarlo y revelar los verdaderos conspiradores detrás del asesinato de su socio. Juntos, Cedric y Eleanor enfrentaron desafíos que desafiaban el tiempo y el espacio. Viajaron por paisajes surrealistas y se sumergieron en las profundidades de sus propios miedos y esperanzas. A medida que se adentraban en esta nueva realidad, Cedric comenzó a comprender que su habilidad para desdoblarse astralmente no solo era un regalo, sino también una clave para desentrañar los secretos más oscuros que habían marcado su vida. La noche de su ejecución se acercaba rápidamente, pero Cedric y Eleanor estaban determinados a descubrir la verdad que podría redimirlo y cambiar el curso de la historia. Cedric flotaba en el mundo paralelo, maravillado por la claridad y la intensidad de cada detalle que lo rodeaba. Era como si hubiera cruzado un umbral hacia una dimensión donde las leyes de la física y la percepción se entrelazaban en una danza etérea. Los colores vibraban con una intensidad que no podía describirse con palabras, y los sonidos parecían resonar en su alma más que en sus oídos. Eleanor lo guió a través de senderos invisibles entre los árboles centenarios que se mecían suavemente al ritmo de una melodía antigua y misteriosa. Ella, con su presencia serena y su conocimiento profundo del mundo paralelo, se convirtió en su guía y confidente en este nuevo y fascinante universo. Cedric, lo que has descubierto es solo el comienzo,
le dijo Eleanor mientras caminaban por un prado bañado por la luz de una luna que parecía más grande y brillante que cualquier otra que hubiera visto en el mundo físico. Este mundo es el reflejo de los deseos y temores más profundos de quienes lo visitan. Es un lugar donde la verdad y la ilusión se entrelazan de formas que desafían nuestra comprensión. Cedric asintió, absorbiendo cada palabra como si fuera un náufrago sediento en un océano de conocimiento. Él había aprendido a navegar por este mundo paralelo, explorando sus rincones más oscuros y sus paisajes más exuberantes. Sin embargo, cada revelación planteaba nuevas preguntas sobre su propia existencia y el destino que lo había llevado hasta allí. ¿Cómo puedo encontrar la verdad que me liberará en el mundo físico?, preguntó Cedric, su voz resonando con una mezcla de esperanza y desesperación. Eleanor detuvo sus pasos y se volvió hacia él, sus ojos brillando con una sabiduría antigua. La verdad está enterrada en los recuerdos que aún no has explorado por completo, respondió ella, extendiendo la mano hacia un sendero que se perdía entre la maleza. Hay lugares en este mundo paralelo que reflejan momentos clave de tu vida, momentos que pueden contener las respuestas que buscas. Guiados por la luz de la luna y la guía intuitiva de Eleanor, Cedric y ella se aventuraron hacia uno de esos lugares. Era un claro en el bosque donde los árboles parecían inclinarse en reverencia ante una piedra antigua cubierta de inscripciones. Cedric sintió un estremecimiento recorrer su espina dorsal cuando reconoció la piedra como una réplica exacta del monolito en el que había puesto sus manos durante el juicio en el mundo físico. Este lugar es un punto de convergencia entre ambos mundos, explicó Eleanor, colocando una mano sobre la piedra y cerrando los ojos en concentración. Aquí, la verdad se revela a quienes tienen el coraje de buscarla. Cedric asintió, sintiendo una mezcla de determinación y temor mientras se acercaba al monolito. Colocó las palmas de las manos sobre las inscripciones, dejando que la energía del lugar fluyera a través de él. Recuerdos fragmentarios comenzaron a surgir en su mente, imágenes fugaces de conversaciones con su socio, de noches de insomnio cuando las dudas lo atormentaban, de momentos de felicidad y frustración entrelazados en una danza perpetua. Encuentra la verdad, Cedric, susurró Eleanor, su voz apenas audible sobre el susurro del viento. Es la clave para tu redención. Cedric cerró los ojos con fuerza, concentrándose en cada detalle de los recuerdos que se desplegaban ante él. Vio la sombra de una figura acechando en los rincones más oscuros de sus recuerdos, una figura que parecía moverse entre las sombras y manipular los hilos de su destino sin que él lo supiera. Entonces, en un destello de claridad, vio el rostro de su socio mirándolo con una expresión que oscilaba entre la confianza y la traición. Recordó las palabras susurradas en las sombras, los planes que se habían tejido en secreto para llevar a cabo el crimen por el cual él había sido condenado injustamente. Lo sabía, exclamó Cedric, sus ojos abriéndose de par en par mientras el puzzle de su vida comenzaba a encajar. Mi socio, él. Eleanor asintió solemnemente, su presencia reconfortante a su lado mientras Cedric procesaba la verdad que había descubierto. Es hora de regresar al mundo físico, Cedric, dijo Eleanor con suavidad. Ahora que has visto la verdad, debes enfrentarla y encontrar la manera de demostrar tu inocencia. Cedric asintió, sintiendo una mezcla de determinación y gratitud hacia Eleanor por haberlo guiado en su búsqueda de redención. Se despidieron con un abrazo silencioso antes de que Cedric se desdoblara astralmente una vez más, esta vez con el conocimiento que cambiaría su destino para siempre. De vuelta en su celda, Cedric abrió los ojos lentamente, su corazón latiendo con renovada esperanza. Sabía lo que debía hacer a continuación. El amanecer en Westwood trajo consigo una quietud tensa que envolvía la pequeña ciudad como un manto pesado. Cedric, aún aturdido por las revelaciones del mundo paralelo, se despertó con una determinación renovada. Sabía lo que había visto y sentido en ese otro plano de existencia, y ahora tenía la certeza de que encontraría la verdad que demostraría su inocencia. En la celda contigua, sus compañeros de pena murmuraban entre sí, algunos ofreciéndole palabras de ánimo mientras otros lo miraban con recelo. Cedric sabía que su tiempo se agotaba, la fecha de su ejecución se acercaba inexorablemente como una sombra oscura que amenazaba con consumirlo. Con la ayuda de Eleanor, Cedric había identificado a su socio como el arquitecto detrás del crimen que lo había llevado al tribunal.
Ahora, su objetivo era encontrar la prueba definitiva que vinculara a su socio con el asesinato y revelara la verdad ante los ojos del mundo. «Debo encontrar el diario de negocios», murmuró Cedric para sí mismo mientras revisaba mentalmente los detalles de su vida antes de la acusación. «Mi socio llevaba un diario detallado de todas nuestras transacciones y reuniones. Si puedo encontrarlo, tendré la prueba que necesito». Con la determinación marcada en cada paso, Cedric comenzó a trazar un plan para investigar el pasado de su socio. Utilizando su habilidad para desdoblarse astralmente, exploró cada rincón de la oficina que solían compartir, buscando pistas que pudieran conducirlo al paradero del diario. Revisó cajones, armarios y estanterías, esperando encontrar algún indicio que pudiera haber pasado desapercibido antes. Fue durante una de estas incursiones astrales que Cedric encontró un compartimento secreto oculto detrás de un cuadro en la oficina de su socio. Dentro, cuidadosamente guardado, yacía el diario de negocios que había estado buscando desesperadamente. Cedric sintió un estremecimiento de emoción mientras abría el diario con manos temblorosas, sus ojos escaneando las páginas llenas de escritura minuciosa y fechas detalladas. Allí, entre las transacciones comerciales y los registros de ventas, Cedric encontró anotaciones que implicaban a su socio en actividades ilegales y conspiraciones ocultas. Había menciones veladas al plan para eliminarlo y culparlo del crimen, confirmando las sospechas que había alimentado desde el inicio de su calvario. «Lo tengo», exclamó Cedric en su celda, apenas creyendo la suerte que había tenido al encontrar la prueba que necesitaba para probar su inocencia. Con el diario en su posesión, Cedric se preparó para presentarlo ante el tribunal como la prueba definitiva de su inocencia. Sin embargo, sabía que no sería fácil. Su socio era un hombre influyente con conexiones profundas en la comunidad y los círculos políticos de Westwood. Cedric necesitaba estar preparado para enfrentarse a una oposición feroz que intentaría desacreditar la evidencia y proteger al verdadero culpable. Mientras la fecha de su ejecución se aproximaba implacablemente, Cedric se concentró en organizar sus pensamientos y preparar su defensa. Sabía que el camino hacia la verdad no sería fácil ni seguro, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. Cedric guardó el diario de negocios con cuidado, asegurándose de mantenerlo oculto en su celda mientras esperaba el momento adecuado para presentarlo como prueba ante el tribunal. Cada página del diario era un testimonio escrito de las conspiraciones y manipulaciones que habían llevado a su injusta condena. Con cada palabra que leía, la ira y la determinación se entrelazaban en su interior como hilos de un tapiz que finalmente comenzaba a tomar forma. Eleanor, quien había sido su guía constante en el mundo paralelo, apareció ante él en momentos de duda y desaliento. Su presencia serena y sus consejos sabios fueron un bálsamo para el alma de Cedric mientras se preparaba para el juicio que decidiría su destino. «No temas, Cedric. La verdad está de tu lado y el universo conspira a favor de aquellos que buscan justicia», le dijo Eleanor en una noche antes del juicio, mientras contemplaban juntos las estrellas brillantes en el cielo oscuro. Cedric asintió, sintiendo la fuerza de sus palabras resonar en lo más profundo de su ser. Había pasado días y noches preparando su defensa, consultando con abogados y estrategas legales que podrían ayudarlo a presentar el diario como prueba admisible ante el tribunal. Sabía que el juicio sería una batalla ardua y que su vida dependía de la habilidad para convencer a los jurados de su inocencia. Llegó el día del juicio, y el tribunal estaba lleno hasta los bordes con observadores curiosos, miembros de la prensa ávidos de detalles sensacionales, y los ciudadanos de Westwood divididos entre los que creían en la culpa de Cedric y los que esperaban la verdad. Cedric entró a la sala del tribunal con la cabeza en alto, su determinación reflejada en cada paso firme que daba. Se sentó en el banquillo de los acusados, enfrentando las miradas acusatorias de los fiscales y la expectación tensa de los espectadores. El juicio comenzó con la presentación de la acusación, que intentó pintar a Cedric como un hombre sin escrúpulos capaz de cometer un crimen atroz por ganancia personal. Los testigos se sucedían, algunos verdaderos y otros falsos, cada uno aportando su versión de los eventos que llevaron al fatídico día del asesinato. Cedric escuchó con calma mientras la verdad y la mentira se mezclaban en un torbellino de argumentos y contraargumentos. Cuando llegó el momento de presentar su defensa,
Cedric se levantó con determinación y solicitó permiso para presentar una prueba que cambiaría el rumbo del juicio. Su señoría, tengo aquí en mis manos un diario de negocios que revela la verdad detrás del crimen por el cual he sido condenado injustamente, dijo Cedric, su voz resonando con una claridad que llenó la sala. Este diario contiene evidencia irrefutable de las conspiraciones y manipulaciones que llevaron a mi acusación. Los murmullos se elevaron en la sala mientras Cedric pasaba el diario al juez, quien lo examinó con atención antes de permitir que fuera presentado como prueba ante el tribunal. Los fiscales objetaron vehementemente, argumentando que el diario era una falsificación diseñada para engañar al jurado. Sin embargo, Cedric y su equipo legal argumentaron con tenacidad y presentaron expertos que validaron la autenticidad de las anotaciones y la firma de su socio. El clímax del juicio llegó cuando Cedric fue llamado al estrado para testificar en su propia defensa. Con la fuerza de la verdad y el apoyo de Eleanor en su corazón, Cedric respondió a cada pregunta con una determinación que no había mostrado antes. Reveló los detalles de las manipulaciones de su socio, la verdad oculta tras la fachada de una sociedad respetable y los momentos de duda y miedo que había enfrentado desde el día en que fue acusado injustamente. Finalmente, después de días de testimonios y argumentos apasionados, el jurado se retiró a deliberar. Cedric esperó en silencio, su corazón latiendo con la incertidumbre y la esperanza renovada de un futuro que había parecido tan lejano cuando fue condenado. Los días se alargaron en Westwood mientras el jurado deliberaba el destino de Cedric. En su celda, Cedric se aferraba al diario de negocios como si fuera su tabla de salvación en medio de un mar de incertidumbre. Cada página amarillenta era un recordatorio constante de la lucha que había enfrentado para llegar hasta ese momento y la batalla que aún tenía por delante. Eleanor visitaba a Cedric con regularidad en su celda, ofreciéndole palabras de aliento y fortaleza en los momentos más oscuros de la espera. Juntos reflexionaban sobre el camino recorrido hasta entonces y se preparaban para los desafíos que vendrían después, independientemente del veredicto que emitiera el jurado. La verdad siempre encuentra su camino, Cedric, le recordó Eleanor una tarde, mientras observaban el sol poniente teñir el cielo de tonos dorados y rosados. Confía en ti mismo y en la justicia del universo. Cedric asintió, sintiendo el peso de sus palabras resonar en su interior. Había llegado lejos en su búsqueda de la verdad, pero sabía que aún quedaban obstáculos por superar antes de alcanzar la redención que tanto ansiaba. Finalmente, llegó el día en que el jurado regresó con su veredicto. Cedric fue llevado de vuelta a la sala del tribunal, donde enfrentó con calma la mirada expectante de los presentes. El juez, con voz solemne, solicitó que se leyera el veredicto del jurado. Encontramos al acusado, Cedric, no culpable del crimen de asesinato en primer grado, declaró el portavoz del jurado, su voz resonando en la sala mientras las emociones se desbordaban entre los presentes. Cedric sintió un torrente de alivio y gratitud inundar su ser. Había esperado este momento durante tanto tiempo que casi no podía creer que finalmente había llegado. El peso de la injusticia comenzó a levantarse de sus hombros, dejando espacio para la esperanza y la posibilidad de un futuro que parecía haberse desvanecido. Sin embargo, la victoria fue agridulce. A pesar de ser declarado inocente en los tribunales, Cedric sabía que su batalla no había terminado. Su socio, el verdadero arquitecto del crimen, aún estaba en libertad y podría intentar cualquier cosa para protegerse a sí mismo y a sus intereses. Decidido a cerrar el capítulo final de su calvario, Cedric se propuso buscar a su socio y enfrentarlo con la verdad que había descubierto. Utilizando su habilidad para desdoblarse astralmente, comenzó a rastrear los movimientos de su socio, buscando pistas que lo llevaran hasta él. Fue en una noche tormentosa, cuando las nubes grises se arremolinaban sobre Westwood como un presagio sombrío, que Cedric encontró a su socio en un callejón oscuro. El hombre estaba rodeado de guardaespaldas y miraba con arrogancia a Cedric cuando éste se materializó frente a él. ¿Qué pretendes, Cedric?, espetó su socio, su voz llena de desprecio y temor velado. Cedric sostuvo el diario de negocios frente a él, sus ojos ardiendo con una determinación que no había mostrado antes. He descubierto la verdad detrás de lo que hiciste, dijo Cedric con voz firme, cada palabra resonando con la fuerza de su convicción.
Este diario contiene tus confesiones y tus planes para culparme del crimen que cometiste. No escaparás de la justicia esta vez. El socio de Cedric miró el diario con ojos que reflejaban una mezcla de sorpresa y pánico. Intentó negar las acusaciones, tratando de desacreditar la evidencia presentada. Sin embargo, Cedric estaba preparado para cada argumento, cada mentira que su socio intentaba tejer. ¿Qué pretendes hacer ahora?, preguntó el socio de Cedric, su voz temblorosa bajo la presión de la verdad expuesta. Cedric sonrió con amargura, sintiendo cómo la justicia finalmente comenzaba a inclinarse a su favor. Voy a llevar este diario ante las autoridades y asegurarme de que todos sepan la verdad, respondió Cedric con calma, su determinación absoluta mientras se preparaba para el último acto de su búsqueda de redención. El día siguiente al enfrentamiento con su socio, Cedric se preparó meticulosamente para llevar el diario de negocios ante las autoridades. Sabía que esta sería la prueba definitiva que pondría fin a su larga pesadilla de injusticia y falsas acusaciones. Aunque la batalla legal había terminado con su absolución, la verdadera justicia aún estaba por alcanzarse. Con paso firme y el corazón lleno de determinación, Cedric se dirigió a la sede de la fiscalía, donde esperaba ser recibido por fiscales dispuestos a escuchar su testimonio y presentar las pruebas que había encontrado. Eleanor lo acompañaba en espíritu, su presencia reconfortante como una brisa suave que lo guiaba hacia la verdad final que tanto ansiaba. Este diario contiene todas las pruebas necesarias para demostrar mi inocencia y la culpabilidad de mi socio, declaró Cedric con voz clara y segura, mientras entregaba el diario al fiscal encargado del caso. El fiscal revisó las páginas cuidadosamente, su expresión pasando de la incredulidad a la comprensión y finalmente a la determinación. Cedric explicó cada detalle, cada anotación que revelaba las maquinaciones y conspiraciones que habían llevado a su acusación injusta. Con cada palabra, Cedric sentía como la verdad brillaba más intensamente, disipando las sombras de duda que habían oscurecido su vida durante tanto tiempo. El proceso fue largo y meticuloso. Expertos forenses y contables fueron llamados para validar la autenticidad del diario y confirmar la veracidad de las anotaciones contenidas en él. Testigos que habían estado involucrados indirectamente en las transacciones ilegales de su socio fueron interrogados y ofrecieron testimonios que corroboraron las revelaciones del diario. Finalmente, después de semanas de investigaciones exhaustivas y deliberaciones internas, la Fiscalía presentó los resultados de su investigación ante el tribunal. El socio de Cedric fue arrestado y acusado de crímenes que iban mucho más allá del asesinato inicial. Las redes de corrupción y engaño que había tejido durante años comenzaron a desmoronarse, revelando una red de complicidad que había permanecido oculta a los ojos de la justicia durante demasiado tiempo. La noticia de la caída del socio de Cedric fue recibida con asombro y alivio por parte de la comunidad de Westwood. Las páginas de los periódicos locales se llenaron con titulares que anunciaban el final de una era de engaño y el triunfo de la verdad. Cedric fue celebrado como un héroe local, un símbolo de perseverancia y fe en la justicia que inspiró a muchos a creer en la posibilidad de redención y reparación incluso en los momentos más oscuros. Para Cedric, la absolución legal fue solo el primer paso hacia la verdadera liberación. A medida que se ajustaba a su nueva vida, libre del estigma de la condena injusta, reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido y las personas que habían estado a su lado durante su lucha. Una noche, mientras observaba las estrellas desde la tranquilidad de su hogar, Cedric sintió la presencia familiar de Eleanor a su lado. Sonrió, reconociendo la conexión especial que los unía más allá de las fronteras del tiempo y el espacio. «Lo logramos, Eleanor», susurró Cedric, su voz llena de gratitud y serenidad. «Encontramos la verdad y restauramos la justicia que había sido arrebatada». Eleanor asintió con una sonrisa, su presencia luminosa como un faro de esperanza en la oscuridad. «Siempre supe que lo lograrías, Cedric. La verdad siempre prevalece cuando uno tiene el coraje de buscarla». Así, Cedric encontró la paz que tanto había anhelado, sabiendo que su lucha había valido la pena y que había encontrado el verdadero significado de la redención en el camino hacia la verdad. Con la verdad finalmente revelada y la justicia restaurada, Cedric se enfrentaba a un nuevo capítulo en su vida. La absolución había sido un alivio monumental, pero también había dejado cicatrices profundas en su corazón y en su alma.
Ahora, más que nunca, necesitaba tiempo para sanar y reconstruirse después de años de injusticia y sufrimiento. Eleanor continuaba siendo su compañera constante, una presencia tranquilizadora en medio de la turbulencia emocional que había experimentado. Juntos exploraron las profundidades de su conexión única, compartiendo momentos de paz y reflexión mientras navegaban por las aguas agitadas de sus experiencias pasadas. Este lugar siempre será especial para mí, confesó Cedric un día mientras caminaban por los jardines de un parque cercano, el sol filtrándose entre las hojas de los árboles. Fue aquí donde todo comenzó, donde descubrí mi habilidad para desdoblarme y donde encontré la verdad que me liberó. Eleanor sonrió con ternura, su mirada llena de comprensión y aprecio por el camino que habían recorrido juntos. El pasado nos moldea, pero somos nosotros quienes decidimos nuestro futuro, respondió Eleanor con voz suave, sus palabras resonando con una sabiduría que Cedric admiraba profundamente. A medida que los días se transformaban en semanas y luego en meses, Cedric se sumergió en la búsqueda de una nueva normalidad. Encontró trabajo en una pequeña empresa local, utilizando sus habilidades comerciales y su experiencia para contribuir al crecimiento y desarrollo de la comunidad que ahora lo veía como un héroe. Sin embargo, la sombra del pasado aún se cernía sobre él de vez en cuando. A veces, en sueños, revivía los momentos de incertidumbre y miedo que había enfrentado durante su encarcelamiento injusto. Otras veces, se encontraba recordando las caras de aquellos que lo habían juzgado antes de conocer la verdad. Fue en uno de esos momentos de introspección que Cedric decidió hacer las paces con su pasado de una vez por todas. Visitó el lugar donde había sido arrestado inicialmente, enfrentando los recuerdos dolorosos con una determinación tranquila y una fe renovada en su capacidad para seguir adelante. «Este lugar ya no me pertenece», susurró Cedric mientras dejaba una rosa blanca en el suelo donde había sido detenido. «He encontrado la paz y la justicia que tanto anhelaba. Ahora es hora de dejar ir el dolor y mirar hacia el futuro con esperanza y gratitud». Con cada paso hacia adelante, Cedric sentía cómo las cadenas del pasado se aflojaban y caían, liberándolo para abrazar las posibilidades que el futuro tenía reservadas para él. Encontró consuelo en las amistades que había cultivado y en las lecciones que había aprendido sobre la fuerza del espíritu humano para perseverar y superar las adversidades más desafiantes. Una noche, mientras contemplaba las estrellas brillantes en el cielo nocturno, Cedric sintió una profunda sensación de gratitud por todo lo que había experimentado y aprendido en su viaje hacia la redención y la verdad. Respiró profundamente, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones y cómo la paz finalmente se asentaba en su alma. «Gracias, Eleanor», susurró Cedric en la oscuridad, sabiendo que su compañera espiritual estaría siempre con él, guiándolo hacia la luz incluso en los momentos más oscuros. Cedric despertó con el sol brillando a través de las cortinas de su habitación. Era un nuevo día, lleno de promesas y posibilidades que ahora se extendían ante él como un lienzo en blanco esperando ser pintado. Había pasado meses desde que la verdad había sido revelada y la justicia restaurada, y Cedric se sentía más vivo y lleno de esperanza que nunca. Se levantó con calma, sintiendo la serenidad que había llegado a definir sus días. Mientras se preparaba para enfrentar el mundo exterior, reflexionó sobre todo lo que había pasado y todo lo que había aprendido en su viaje hacia la redención. Decidió visitar el parque donde había descubierto por primera vez su habilidad para desdoblarse astralmente. Caminó por los senderos familiares, recordando las emociones y las experiencias que habían moldeado su camino hasta ese momento. Fue allí, bajo la sombra de un roble anciano, donde Cedric sintió la presencia familiar de Eleanor a su lado. La mujer espiritual que había sido su guía y su apoyo durante los momentos más oscuros de su vida. «Gracias, Eleanor», susurró Cedric, su voz resonando con gratitud y afecto. «Sin ti, nunca habría encontrado la fuerza para enfrentar la verdad y seguir adelante». Eleanor sonrió, su presencia etérea como una brisa suave que acaricia la piel de Cedric. «El camino hacia la verdad y la justicia fue tuyo, Cedric. Yo solo estuve aquí para recordarte que nunca estabas solo en tu búsqueda». Cedric asintió, sabiendo que su conexión con Eleanor era más profunda que cualquier explicación racional podría ofrecer. Ella había sido su confidente, su consejera y su amiga a través de las dimensiones del tiempo y el espacio, guiándolo hacia la paz interior y la redención que tanto había buscado.
Mirando hacia el horizonte, Cedric se permitió sentir la esperanza florecer en su corazón. Había encontrado la verdad y había restaurado su nombre y su honor en la comunidad que lo había juzgado injustamente. Ahora, estaba listo para embarcarse en un nuevo capítulo de su vida, lleno de posibilidades y oportunidades que antes parecían inalcanzables. Decidió dedicar su vida a ayudar a otros que enfrentaban injusticias similares, utilizando su experiencia y su habilidad para desdoblarse astralmente para buscar la verdad y ofrecer esperanza a aquellos que habían perdido la fe en el sistema de justicia. Con cada nuevo día, Cedric se sentía más seguro de que había encontrado su propósito en la vida. A través de sus acciones y su ejemplo, esperaba inspirar a otros a creer en la fuerza del espíritu humano para superar las pruebas más difíciles y encontrar la verdad que los liberaría. Y así, Cedric caminó hacia su futuro con determinación y gratitud, sabiendo que cada paso que daba estaba marcado por la verdad, la justicia y la redención que había buscado durante tanto tiempo.